Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas noches, esto es lo último. La Procuraduría se acaba de pronunciar sobre la ley de garantías para el presidente Juan Manuel Santos, ahora que anunció su intención de reelegirse. A partir del próximo lunes 25 de noviembre comienza a regir para el jefe de Estado la ley de garantías electorales, es decir, que no podrá inaugurar obras públicas ni destinar dineros del Estado para actividades proselitistas. Pero a partir del 25 de enero del 2014, cuando el presidente inscriba su candidatura a la reelección, podrá comenzar a hacer campaña. Así lo señaló el Ministerio Público en un comunicado. Esta noche el Consejo de Estado también le dio luz verde al mandatario para que contrate los programas a favor de los reinsertados en época electoral. Buenas noches, Noticias Caracol conoció en exclusiva nuevos datos sobre el polémico caso de un supuesto abuso sexual a una joven en el parqueadero del bar-restaurante Andrés Carne de Res el pasado 2 de noviembre. El Instituto de Medicina Legal le entregó a la Fiscalía el informe forense con el que podría aclararse lo ocurrido al estudiante. En el hecho está implicado un joven abogado quien no quiso responder las preguntas de los fiscales que investigan el caso. Vamos en vivo con Alejandro Tibaduiza, quien obtuvo detalles del dictamen. Alejandro, ¿qué fue lo que encontró Medicina Legal? Buenas noches. Jorge Alfredo, muy buenas noches. Lo que encontró Medicina Legal durante 3 días, los expertos forenses que analizaron las muestras biológicas halladas en el taller de ornamentación del parqueadero del restaurante Andrés Carne de Res, fueron algunas muestras de rastros de licor en las prendas de la presunta víctima. También hicieron algunas tomas de orina del presunto agresor e igualmente de la joven de 19 años, pero rechazaron las muestras de sangre que tomó la clínica Teletón, quien recibió en principio este caso de esta joven que habría sido agredida sexualmente allí en el restaurante Andrés Carne de Res. Estos fueron algunos de los principales hallazgos y otras evidencias por parte de Medicina Legal y por parte del CTI. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Un total de 160 horas de video grabadas por más de 100 cámaras de seguridad que tiene el restaurante Andrés Carne de Res son motivo de análisis por parte de peritos del CTI que investigan la presunta violación de una joven en el parqueadero de ese negocio. La otra parte de la investigación la tiene Medicina Legal, que ya terminó su dictamen. En él, el organismo señala que la joven de 19 años tenía grado 3 de alcoholemia, uno de los más altos según las normas actuales. El otro hallazgo de la investigación señala que tenía varios hematomas en su cuerpo, aunque no se pudo confirmar qué decía el informe sobre las causas. Noticias Caracol también conoció que en el reporte se relaciona una lesión en la columna vertebral del presunto agresor, sin que se sepa qué pudo haberla causado. Ahora el estudio pasará a manos del fiscal del caso, que investiga lo ocurrido en la noche del pasado 2 de noviembre en el parqueadero del restaurante. El abogado Camilo Ramírez, señalado por la presunta víctima, ya se presentó a la fiscalía, pero se abstuvo de dar cualquier declaración. Por ahora está un equipo de fiscales, de peritos, analizando todas las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean los hechos que se desarrollaron en el parqueadero de ese restaurante. De manera paralela se avanza en la investigación por la presunta obstrucción a la justicia que habrían cometido los agentes de la SIJIN, que conocieron la denuncia y solo la remitieron a la fiscalía 10 días después. Justamente con respecto a estos 3 policías, se conoció que ya rindieron un informe al CTI de la Fiscalía e igualmente que fueron retirados del cuadrante donde prestaban su servicio, pero siguen prestando su labor en el municipio de Chía. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Alejandro, buenas noches. Y en otras noticias, la infraestructura petrolera sigue siendo blanco de acciones terroristas de las FARC. Noticias Caracol llegó hasta el corazón de estas acciones violentas. A un panorama simplemente desolador se suma el hecho de que en muchos casos los atentados se dan cerca a zonas donde viven campesinos inocentes. Noticias Caracol investiga. Desde el aire se alcanzan a ver las manchas negras que cubren parte del terreno, pero en tierra es más evidente el daño. El ejército denuncia que las FARC solo en el Putumayo han provocado en las últimas semanas el derrame de 88.000 galones del crudo. Y la contaminación del agua, eso pues perjudica a los peces y al ser humano. Según las autoridades, la guerrilla detiene en estos puntos los carrotanques, les abre las válvulas y provoca que el petróleo caiga a humedales como estos. Con esto están contaminando las fuentes hídricas del departamento del Putumayo y están matando la comida de nuestros campesinos, campesinas e indígenas. El ejército también está denunciando que después de haber provocado el derrame del petróleo que venía en las tractomulas, se minan los alrededores del derrame para que los expertos no puedan entrar al lugar. Muestra de esto es este orificio en donde había una mina antipersonal
que fue desactivada con éxito. En Orito, la técnica utilizada por la guerrilla, según los militares, es instalarle al oleoducto explosivos en puntos donde confluyan ríos, cultivos y viviendas. A nosotros nos quemaron la cañita, nos quemaron las matas de chiro de allá abajo, todo se quemó. Pues uno vive con nada, zozobra, porque ya no puede vivir en paz. Debido a estas acciones, el ejército tiene lista una demanda internacional contra las FARC. Para colocarla ante la Cruz Roja Internacional y ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Pero lo que más preocupa a las autoridades es que el petróleo contiene al menos 17 sustancias tóxicas, sustancias que, entre otras cosas, con los años, pueden generar cáncer. Se puso a identificar con las partes intervinientes. El empresario de las Esmeraldas, Pedronel Rincón, fue enviado hoy a la cárcel de Chiquinquirá, en Boyacá. Después de 2 días de audiencia pública en Tunja, un juez ordenó su reclusión mientras avanza la investigación en su contra por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, porte y fabricación de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. En medio de este proceso, Rincón dio a conocer una carta en la que se retracta de acusar a varias familias de esmeralderos de estar detrás del atentado que sufrió en Pauna, en el que resultó herido. En otro tema del día, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, dejó en claro hoy que seguirá en su cargo. El funcionario despejó las dudas sobre su permanencia en el gabinete tras intensos rumores sobre su renuncia. Aseguró que el proyecto de ley que originó el malestar del presidente Santos sobre tierras baldías tendrá que ser retirado por orden del mismo mandatario. Tras 24 horas de rumores sobre su posible salida, luego de la desautorización del presidente Santos por el polémico proyecto de ley sobre terrenos baldíos, el ministro de Agricultura anunció que se queda en el cargo. Eso sí, dijo que el proyecto será retirado, mejorado y vuelto a presentar al Congreso. Quienes han acumulado baldíos serán los jueces los que determinen si estos agricultores son responsables o no de la acumulación de baldíos. El proyecto fue radicado por el ministro el miércoles en la tarde y el jueves circuló la versión sobre el malestar del presidente con la iniciativa. En la noche, el mandatario le dio por Twitter el puntillazo final, al decir: he pedido retirar proyectos sobre baldíos para garantizar que se ajuste a los principios que hemos establecido para el desarrollo del campo. Esta no ha sido la única controversia que enfrenta al ministro Lizarralde. Desde su posesión ha sido cuestionado por provenir de la gerencia de Indupalma, por ser el exesposo de la ministra de Educación y por supuestamente tener inhabilidades para hablar de importantes temas agrarios. Su principal contradictor, el senador Jorge Robledo, hoy lo volvió a cuestionar. Vamos a insistir en que Lizarralde debe ser retirado de ese cargo. Pero además, si se empeñan en presentar ese proyecto la semana entrante, pues quiero repudiar que lo hagan. El choque de este senador con el ministro también se basa en que recientemente Lizarralde reveló la grabación de una conversación privada de Robledo en que expone consideraciones que, a juicio del ministro, son inmorales y de poca ética. Pero la muerte de Kennedy también se conmemora aquí en Colombia. Vamos en vivo precisamente a la localidad de Kennedy, a la conocida ciudad Kennedy en Bogotá. Ahí está Yarid Muñoz. Yarid, ¿qué es lo último? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Alfredo. Pues aquí está a punto de iniciar un homenaje de este aniversario en la localidad de Kennedy. Esta es la Supermanzana 6 y la que se ve aquí al fondo es una de las primeras viviendas que el entonces presidente John F. Kennedy entregó aquí en esta localidad. Estamos con el señor Francisco Tamayo, un residente de 89 años que estuvo 81 años que estuvo durante esa visita. ¿Cuál es el recuerdo que conserva de la visita del presidente Kennedy, don Francisco? No, eso fue una emoción muy horrible, eso, que verse uno de frente casi con el hombre más poderoso del mundo en esa época, y la belleza de Jacqueline y todas esas cosas. Yo estaba por allá a unos 20 metros de distancia de ahí de esa placa y de ahí atrás, o sea que estuvimos más o menos cerca, ¿no? No tampoco pues así, sí. Pero no, aquí se espera que la comunidad, a través de unos actos artísticos, en unos minutos inicie este homenaje. Habrá un minuto de silencio y una ofrenda floral en esta que es la placa conmemorativa de lo que fue esa visita hace 53 años. Desde el sur de Bogotá, en la localidad de Kennedy, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Gracias por continuar con nosotros. La temporada navideña ya empezó y con ella la acción de los ladrones. Mucho cuidado, porque los delincuentes están muy activos. Y estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en Medellín, donde los comerciantes ya están denunciando extorsiones relacionadas con la temporada de fin de año. Y en Bogotá, donde las autoridades ya están trabajando en estrategias para mitigar este fenómeno. Pero empezamos en la capital antioqueña con Beatriz Rojas. Beatriz, buenas noches y adelante.
Malo, buenas noches. Es una denuncia que hacen los comerciantes, vendedores ambulantes del centro de la ciudad de Medellín, que dicen que una banda delincuencial que delinque en el centro de la ciudad, conocida como Las Convivir, están cobrando extorsiones entre 200.000 pesos y 2 millones de pesos para permitirle a los vendedores ambulantes tener un puesto y poder trabajar durante la temporada decembrina. El hecho fue denunciado por el personero de Medellín, Rodrigo Ardila, el pasado jueves, quien dice que gracias a las investigaciones, que gracias a las denuncias de los mismos comerciantes, se pudo establecer que a partir del 1 de agosto esa banda delincuencial conocida como Las Convivir está cobrando esta extorsión a los vendedores. Dicen ellos que los lugares donde más se presenta esta extorsión es en el Parque Berrío, el Parque Bolívar y la Plaza Botero. Ya las investigaciones están en curso, han dicho las autoridades que en compañía de los comerciantes ambulantes están actuando contra estas bandas delincuenciales. Desde el Parque San Antonio en Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, gracias. Y ahora pasamos a Bogotá, donde el Ejército y la Policía activaron hoy el dispositivo de seguridad que se implementará en las carreteras de Colombia durante la temporada de fin de año. Vamos en vivo con Lucelena Ramos, quien tiene los detalles. Lucelena, la escuchamos. ¿Qué tal, Jorge Alfredo? Buenas noches. Bueno, pues así es, se trata de un plan mixto, un plan conjunto entre el Ejército y la Policía con el fin de garantizar no solo la seguridad, sino también la movilidad en las diferentes carreteras en todo el país para Navidad, fin de año y también comienzos del año 2014. Se estima que 22 millones de vehículos van a estar circulando por los diferentes ejes viales en todo el país solo en el mes de diciembre. Por parte de la Policía se tendrán 70.000 uniformados y por parte del Ejército 54.000 soldados. Se dice también que se va a trabajar con toda una tecnología de punta, se contará con alcosensores, por ejemplo, radares de velocidad, grúas, motos, carros de rescate y 20 helicópteros con los cuales se van a estar vigilando toda la seguridad desde el aire. El objetivo esta vez serán los borrachos, porque este año se han detectado 59.000 personas conduciendo en estado de embriaguez. Las autoridades entregaron recomendaciones. Cumplir con las normas y las recomendaciones que estamos realizando, no consumir licor ni antes del día que vayan a salir ni durante, porque van a ocasionar un accidente y coloquen en grave riesgo a sus familias. Bueno, pues y desde ya tomen nota de estos datos para mantener contacto con las autoridades. Los viajeros pueden hacerlo a través de las líneas 147, también a través del numeral 767 y también lo pueden hacer a través de la cuenta en Twitter @tránsitopolicía. Jorge y María Lucía, ustedes tienen más. Selena, gracias. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter en @noticiascaracol. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes, es de 1.929 pesos con 13 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.980 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró a la baja en 1.928 pesos con 97 centavos. Y esta es una buena noticia. Un estudiante de secundaria diseñó un programa que les permitirá a alumnos con discapacidad auditiva comunicarse con los otros estudiantes del colegio. El software, que ya es aplicado con éxito, será patentado por el joven que aún no se gradúe de bachiller. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, el estudiante Juan David Rubio le puso el alma a ayudar a varios compañeros a lograr su inclusión a través de la educación. La idea de construir este software fue porque llegaron estudiantes sordos y ellos, para poder comunicarse, manejan la lengua de señas. El interés de los alumnos los motivó a aprender este lenguaje. El no es poderse expresar como los diferentes compañeros, solamente por señas, a veces me gusta, es bueno. Este programa explica por medio de videos el significado del abecedario, objetos, frutas, colores, entre otras cosas, en el lenguaje de señas. Es una manera de que ellos puedan relacionarse pues con la comunidad. Juan David Rubio y sus compañeros hacen un importante aporte a la inclusión de los estudiantes diversamente hábiles. En Puerto Boyacá, según datos del CISBEN, hay 228 personas en situación de discapacidad auditiva, de las cuales solo 6 están escolarizadas, una cifra que ha generado mayor compromiso por parte de los docentes. A Juan David, gracias, que ellos aprendan vocabulario y la comunicación sea mejor. Una mítica foto del Che Guevara fue subastada en casi $10.000. Se trata de este original. La fotografía fue tomada en 1960 y fue la imagen más reproducida del mundo.
El reconocido neurocientífico Rodolfo Ginás demostró que nada lo embiste. El científico presentó una investigación en Maloca y miren lo que le pasó. El computador no daba señal. Llegaron los ingenieros y nada. Hasta que a Ginás se le encendió el chip. Lo único que tenía que hacer era conectar un cable y lo logró. Ginás presentó el proyecto Nano Burbujas, una solución que se espera actúe en enfermedades como el Alzheimer y Parkinson. Bavaria premió a los más creativos del país. La Fundación Bavaria entregó más de 1.400 millones de pesos en capital semilla a emprendedores con los modelos de negocio más innovadores del país que participaron en el ciclo 7 del programa Destapa Futuro. Felicitaciones. Y el recomendado de Código, asistir al Rastrillo este fin de semana. Es una feria donde encontrarán antigüedades, artesanías, comida, en fin, de todo. Se realiza en Bogotá, en el Museo El Chicó, y lo que se recoja va para la Fundación Asociación Nuevo Futuro de Colombia, que asiste a los niños en educación y salud. Hasta aquí el Código Caracol. La próxima semana se cumplirán 2 años de la operación de rescate que le permitió regresar a la libertad al sargento Luis Erazo, secuestrado en 1999. En ese mismo sitio de la liberación también fueron asesinados 4 de sus compañeros de cautiverio. Carlos Barragán habló con él en su nuevo hogar, donde nos contó cómo se salvó y cómo ha sido volver a vivir. Noticias Caracol investiga. Mamá, tranquila, no te preocupes por mí. Fueron 12 años secuestrado por las FARC, más de una década que terminó ese 26 de noviembre de 2011 en una operación del ejército. Hoy en su hogar recordó cómo fue ese día en el que estaba al lado de sus 4 compañeros de cautiverio. Se oyeron unos disparos y un guerrillero le apuntó. Yo me imagino que el man dijo lo maté. Yo me imagino lo maté porque como a 4 metros que el man me disparó. Y me disparó a la cara. Sino que cuando yo miro a este man que corre, este otro guerrillero que está aquí, yo no sé, eso fue algo de Dios que me dio valor para levantarme de ahí y correr. Se ocultó debajo de un tronco con 4 disparos en su cuerpo. 6 horas después, oyó el ruido de una motosierra, de las que usa el ejército para hacer un helipuerto, y salió. Cuando ellos vienen me dicen, no, que somos el ejército. Y yo desde acá les gritaba, no, yo soy el sargento Erazo, que me le volé a la guerrilla. Al día siguiente lo sacaron de la selva y llegó a Bogotá. Psicólogos y psiquiatras le contaron lo que pasó con sus amigos de secuestro. Entonces fue ellas que me contaron que los habían matado, que la guerrilla los había matado. Mirando al cielo recordó a cada uno de sus héroes. Así definió al coronel Jesse Duarte. Ahora a su familia, su esposa, su hijita, a sus papás, a sus padres, su mamá, su mamá. Era un hombre muy íntegro, ¿no? Y valiente que era, ¿no? El intendente Moreno. También muy fuerte, muy valiente, que no debía haber perdido la vida como la perdió en manos de las FARC, ¿no? Al capitán Hernández. La esperanza de él era volver a casa, abrazar a su mamá, a su papá. Y también al sargento Livio Martínez, el padre de Jonathan. Aferrado a Dios, aferrado a la fe y a la esperanza de por lo menos conocer a su hijo, ¿no? Del cautiverio conserva una Biblia y 5 cuadernos en los que escribió cuentos, diarios y hasta lo que las musas de su corazón le dictaron para quien era su mujer. El amor sin ti es un caos, mujer. Sin tu ternura no tengo grandeza. Erazo es artista por naturaleza. De pequeños troncos sus manos tallan figuras que tienen una explicación y que también son parte de una terapia de superación. En algún momento uno va sacando esas cosas que uno mira en la selva y muchas cosas que lo atormentan de pronto puede ser. Y lo plasma en eso, ¿no? Como tratando de liberarse de cosas, ¿no? Su hija tenía 2 años cuando fue secuestrado. En estos 2 años ha aprendido a ser padre. Es difícil uno adaptarse a una persona que llega a conocer. He tratado de que las cosas funcionen bien, pero los niños ahorita son muy rebeldes y quieren vivir su vida. Bueno, está bien. A pesar de haber padecido el secuestro por las FARC, cree que los diálogos de La Habana tendrán un buen puerto. Afirma que la reconciliación empieza por el perdón. Uno debe estar en paz con el mundo, con Dios y consigo mismo, ¿no? Y lo importante es perdonarlos, pero pues uno tampoco olvida todo lo que le hicieron, ¿no? Erazo sigue activo en la Policía Nacional. Dice que está vivo por la gracia de Dios y porque nunca renunció a ser libre.